Bueno, ahora sí, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien, que estén llevando este tiempo de cuarentena de la mejor manera. Resulta que la plataforma ya se les habilitó a ustedes hace 15 minutos. Ustedes ya tuvieron la posibilidad de ver el trabajo que hay para el día de hoy. Entonces, el primero es investigar las características de las soluciones. El segundo es solucionar las páginas del libro que aparecen en el PDF. Recuerden que el PDF les sirve tanto para aquellos estudiantes que no tienen el libro, pues para que solucionen, y para poder saber qué actividad es. Ahí no va la página, sino que va la actividad. Entonces, para que comparen con el libro, y pues según la actividad, pues ustedes van solucionando. Y por último, entonces deben tomar apuntes de la clase. Para esos apuntes de la clase, no sé si el profe Freddy o la profe Marilyn, con la que tuvieron al principio, les explicó que a partir del día de hoy, por orden de la rectora, nosotros vamos a dictar las clases de 55 a 60 minutos. Antes las estábamos dictando de 40, porque digamos que es lo que nos permite Zoom y pues de inmediato nos saca, pues porque nosotros no tenemos derecho a esa plataforma, la utilizamos de forma gratuita. Entonces por eso nos saca los 40 minutos. Pero a partir de hoy, siempre que se acabe la clase a los 40 minutos, vuelven a ingresar nuevamente por el mismo link para tener otros 20 minuticos de clase. Eso depende del profe. Si el profe les dice son 10 minutos o son 15 o bueno, o son los 20, pues eso ya depende del profe. Pero la idea si es que se terminó la clase, pues vuelven a ingresar nuevamente, ¿vale? ¿La profe Marilyn les explicó esta mañana eso? No, señora. O sea que con ella solamente tuvieron los 40 minutos y ya. Es que No, con ella tuvimos toda la estábamos hora. posiciones. Ah, bueno, entonces ahí están las dos sesiones. Ahí están. El caso es que completen la hora. Puede que el profe les diga, bueno, a los 30 minutos cortamos y volvemos a ingresar. O a los 40 cortamos y volvemos a ingresar. Eso ya depende de la organización del profesor. Pero de aquí en adelante, pues vamos a tener una horita de clase completa. ¿Listo? Ya la siguiente hora, pues será para que usted desarrolle la actividad, para que usted desarrolle el tema y con eso, pues pueda enviar las evidencias lo más pronto posible, pues que no se deje saturar de trabajo para que también pueda descansar. Para el caso específico de la clase de química, entonces los primeros 40 minutos van a ser de explicación y los otros 20 minutos van a ser como para que usted vaya adelantando el taller, pero yo voy a estar ahí presente, pues por si usted tiene alguna duda o inquietud o algo así, pues que de una vez la vayamos resolviendo. Siempre voy a llamar a lista. Ese llamado a lista lo puedo hacer bien sea en la primera sesión de 40 minutos o lo puedo hacer en la segunda sesión de 20. Entonces, para que estén pendientes, igual en las dos tienen que entrar obligatoriamente, ¿vale? Bueno. Entonces, no siendo más, empecemos por la clase. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? ¿Estamos bien? Ah, bueno, ahí les voy a echar una felicitación que les dio el coordinador ayer. Ayer estuvimos en reunión y el coordinador dijo que estaba muy contento con 10º porque la participación es activa. Digamos que hay varios estudiantes que están entrando, entonces pues eso me dejó a mí algo satisfecha. Sin embargo, pues no les vaya a pasar las de los burros, que les echo flores y ustedes se las comen. La idea es que sigan así en el proceso, ¿no? Que así de juiciositos como están, pues así continúen, ¿vale? Cualquier cosita, pues ustedes me cuentan. Digamos, el día de hoy tengo 3 personas con problemas con internet y los papitos fueron los que me enviaron el audio. Entonces, ese es el método para poder hacer el proceso, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos pendiente. Empecemos entonces. Bueno, resulta que la clase de hoy se denomina Soluciones, Características y Clasificación. Así se llama la clase de hoy. Entonces, este tema de las soluciones ya lo habíamos trabajado en la clase, donde una solución es una mezcla homogénea, donde no se pueden distinguir sus fases, son una de las sustancias más comunes que tenemos, digamos que en contacto, y por tanto, pues, ocupan o abarcan un gran espacio para la química inorgánica. Cuando nosotros hablamos entonces de estas soluciones, para ellas se han creado unos tipos, se ha creado una clasificación, se han creado unas unidades de concentración, entonces en algún momento trabajaremos las unidades de concentración de masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen, y todo lo que está relacionado con las concentraciones específicas de una solución.
Dentro de una solución tenemos unas características fundamentales y esas características, la primera es que todas las soluciones deben tener un soluto, todas las soluciones deben tener un solvente para que la suma entre soluto y solvente sea una solución. Ya les había explicado en la clase anterior que el soluto puede ser sólido, puede ser líquido o puede estar en cualquier estado de la materia. Lo más importante es determinar la cantidad, generalmente, aunque eso depende pues también de la clasificación, que ya lo vamos a ver ahorita. En el caso del solvente, los solventes generalmente son líquidos, pero también los tenemos sólidos y en otros estados de la materia. Lo que no va a cambiar nunca es que la unión entre soluto y solvente me va a generar una solución. Eso sí, jamás va a cambiar. Otra cosa que nunca va a cambiar es que es una sustancia de carácter homogéneo. Quiere decir que yo no puedo identificar las partes o yo no puedo identificar a simple vista de qué se encuentra hecha esa solución. En ese orden de ideas, las soluciones son inseparables por procesos físicos o químicos. Porque las que se pueden separar son las heterogéneas. Esas sí se separan y hay distintos procesos de separación. Está la filtración, está la decantación, está la cromatografía, la destilación, entre otros. En cambio, las soluciones prácticamente que son imposibles de separar. Después de que usted lo haya unido, pues las probabilidades se reducen muchísimo para su separación. Digamos que de una probabilidad del 100%, las heterogéneas en un 100% se pueden separar, en cambio las homogéneas hay un 90% donde no se pueden separar las soluciones. Después de que estén unidas, ya no hay nada que hacer, ¿listo? Recuerden que ustedes deben estar tomando nota, porque uno de los puntos que aparecen en Classroom es tomar apuntes de la clase. Entonces, terminada la clase, pues ustedes le toman la foto para que me la puedan subir a Classroom, pues con todo lo otro, ¿no? Bueno, entonces las dos características fundamentales de las soluciones son esas. Primero es que tenga un soluto sin importar el estado de la materia. Segundo, que tenga un solvente sin importar el estado de la materia, pero que la unión de ellos dos me va a generar una solución. ¿Listo? Esas son las características fundamentales, son términos que ustedes deben aprender a reconocer. No obstante, este proceso entre soluto y solvente, el proceso que se da entre ellos dos se llama disolución. La disolución o dilución, que también se puede llamar dilución, es el proceso mediante el cual el soluto se disuelve en el solvente o el solvente tiene la capacidad de disolver al soluto, que es exactamente lo mismo. En el proceso en el cual el soluto se está disolviendo, ese proceso se llama dilución o se llama disolución. Y es porque las partículas se están mezclando íntimamente unas con otras para poder convertirse en un solo compuesto. Cuando nosotros trabajábamos las reacciones químicas, si recuerdan, las reacciones se clasifican en síntesis, descomposición, desplazamiento simple y doble. Eso si hablamos desde la parte cuantitativa. En este orden de ideas, esta es una reacción de síntesis, de descomposición, desplazamiento simple o doble. Abran los micrófonos, por favor. ¿Qué tipo de reacción sería esta? Síntesis. Sería doble, no sería síntesis. Perfecto, muy bien, es síntesis. Y se llama reacción de síntesis porque el más se encuentra en el reactivo y este mismo desaparece en el producto. Recuerden la fórmula de síntesis. A más B produce a B. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula general es exactamente la misma o tiene el mismo orden que la fórmula general de las soluciones. Por eso se llama una reacción de síntesis, porque a partir de dos o más elementos me va a generar un solo compuesto. Siempre las reacciones de síntesis van a tener este orden de ideas y por tanto las soluciones siempre se van a dar desde ese punto de vista. La unión de dos o más elementos me va a producir un solo compuesto, ¿vale?
Entonces, si hablamos desde ese punto de vista, una solución con estas características podría ser H2 más O produce H2O. Tenemos soluto, solvente, solución. Podría ser solvente, soluto, solución. ¿Por qué aquí no tenemos un orden específico para el soluto y el solvente? Porque lo que pasa es que ambos son gases y lo podríamos tomar por la cantidad que hay de ellos. Pero si este numerito no existiera, perdón, no los voy a poder determinar. En este caso, tengo 2 hidrógenos, un oxígeno. ¿Quién sería soluto y quién sería solvente? Recuerden que el poquito es el soluto, el harto es el solvente. ¿Cómo los clasificamos? Solvente es el hidrógeno y y soluto es el oxígeno. Perfecto. El hidrógeno es el solvente, que es el que está en mayor cantidad, y el soluto es el oxígeno, porque es el que está en menor cantidad. Pero recuerden que si no hubiese el átomo, si no estuviera el número, es muy complicado identificar soluto y solvente. Se podría hacer por estado de la materia, pero resulta que en este caso ambos son gases, entonces por estado de la materia no los puedo identificar. Otra posibilidad es por cantidad. En este caso, afortunadamente, el hidrógeno tiene 2, el oxígeno tiene 1, pues son fáciles de identificar. ¿Listo? Resulta que estas soluciones, a pesar de que su característica es el soluto y el solvente, dependen mucho del ejercicio. El ejercicio que planteen son los que van a permitir identificar las características de la solución como tal, ¿vale? Ahora bien, recuerden que pueden estar en cualquiera de los 5 estados de la materia. Eso no altera el producto, que finalmente siempre va a ser una solución. Este proceso de disolución depende de las características tanto del soluto como del solvente, porque el proceso de disolución puede que sea rápido, fugaz, puede que sea muy lento, y eso depende de las partículas que van a entrar en un choque. Entonces me explico. Cuando nosotros tenemos un Alka-Seltzer con un vaso de agua, voy a poner aquí el ejemplo, tengo el Alka-Seltzer y un vaso de agua, listo. Lo primero que identifico son las partes de la solución. Entonces tenemos reactivo, producto, es una reacción de síntesis que me está uniendo. En este caso sería soluto o solvente la pastilla del Alka-Seltzer. Solvente. Soluto. Soluto, porque es el que se va a disolver. Ah, En sí, el caso del agua perdón. sería el agua Solvente. sería el solvente. Soluto puede ser sólido o puede ser lo que se encuentra en menor cantidad. Solvente generalmente líquido que se encuentra en mayor cantidad. La unión entre el soluto y el solvente me generan una solución. En este caso, pues lo que hicimos fue echarle la pastillita del Alka-Seltzer al agua, ¿cierto? Pero resulta que ¿qué le va a pasar a la pastilla del Alka-Seltzer? ¿Qué le sucede? Se disolvió en el agua. Eso, se disuelve. Hizo un proceso de disolución o de dilución. Y en este caso, ¿el proceso es rápido o es lento? Rápido. El proceso es rápido, porque más adelante vamos a ver algo que se llaman la velocidad de reacción. Y en la velocidad de reacción siempre vamos a tener 2 factores. Un factor es el tiempo, cuánto tarda esto en descomponerse. Y el otro factor es el estado de la materia al cual pertenece ese elemento. Entonces, hay sustancias sólidas que tardan mucho tiempo en diluirse. Entonces la panela en el agua. Usted echa la panela y se le puede tardar cuestión de 2, 3, 4 horas, depende del trozo, que se diluya en el agua. Si usted le pone calor, pues va a ser más rápido, que ya habíamos visto, digamos que a grandes rasgos esos procesos que hacen que la dilución, el proceso de disolución, sea un poco más rápido. Y digamos que el estado
líquido suele disolverse rápido dentro de otro estado líquido, aunque eso también tiene que ver con un término que se llama la polaridad. Y si ustedes recuerdan, la polaridad hace referencia a aquellas ¿qué? Se me fue. Hace referencia a aquellas sustancias que se pueden unir fácilmente. Entonces, dos sustancias que se puedan unir fácilmente como el agua y el azúcar o el agua y el alcacéter. Entonces, son polares, se mezclaron entre sí. Y apolares es que no se mezclan por nada del mundo, ni por más de que nosotros intentemos, eso no se mezcla, el agua y el aceite. Entonces, a eso nosotros le conocemos como velocidad de reacción. Y la velocidad de reacción es qué tan rápido el soluto logra disolverse en el solvente. Para esto se han hecho unas fórmulas químicas que intentan explicar el tema. Entonces, entre menos soluto tenga y más disolvente tenga, pues más rápido se va a disolver, ¿cierto? A eso entonces también hay una clasificación de las soluciones. Y para ello, entonces, se clasifican en 3 grandes tipos. Entonces, esos 3 grandes tipos son los siguientes. Las soluciones se clasifican en insaturadas, en saturadas y sobresaturadas. Sin olvidar soluto, solvente, solución. Y sin olvidar que el proceso entre la unión del soluto y el solvente se llama dilución o disolución, es lo mismo. Resulta que las insaturadas pues tienen menos soluto más solvente. ¿Quién me podría dar un ejemplo de eso en las insaturadas? Menos soluto más solvente. No todos al tiempo. Piensen en algo que tenga muy poquito soluto y demasiado solvente. Yo pienso en algo como un arroz. Profe, puede ser como cuando uno va a hacer arepas que le echa leche y harina. Eso. Y le vas a echar demasiada leche a muy poquita harina. Harina. Exactamente. En ese caso tenemos una solución insaturada porque resulta que hay demasiado solvente para muy poquito soluto. ¿Cómo se representa desde la química? Generalmente lo hacemos por medio de vasos de precipitado, es decir, un vasito, y vamos a identificarlo por medio de colorcitos, las sustancias que se encuentran allí en el proceso de dilución. Entonces vamos a tener el ejemplo que nos decía Kevin, que es harina, unos granitos de harina, un polvo. ¿La harina en qué estado de la materia está? ¿Sólido, líquido, gaseoso, plasma, coloidal? Sólido con Plasma. granos. Plasma. Plasma. Bien, todo lo que sea granulado, que sea chiquito, similar al polvo, va a ser plasma. Y Kevin decía que le aplicáramos leche. Entonces por aquí tenemos las partículas de leche. Si ustedes se dan cuenta en la representación gráfica hay más partículas de leche que partículas de harina. En ese caso tenemos una solución insaturada. Hace referencia a que hay mayor cantidad de solvente que de soluto. Con ellas tenemos constante, digamos que relación. ¿Por qué? Cuando la mamá hace un jugo y le echa muy poquita azúcar, ahí eso es una solución insaturada. Cuando hace una sopa y le echa muy poquito recado, o cuando tenemos que bañarnos sin jabón, por ejemplo. Eso es una solución insaturada. Demasiado solvente, hay mucho y muy poquito soluto. Es decir, que la reacción va a ser muy rápida. ¿Por qué? Porque como hay tan poquito soluto, pues él se disuelve rápidamente en el solvente. Es muy rápida la reacción. Las saturadas son aquellas que están apenas. No tenemos ni tanto soluto ni tanto solvente. Apenas nos quedó soluto y solvente. Apenas tenemos la cantidad exacta entre el soluto y el solvente. Un ejemplo de eso, ¿qué puede ser? Profe, un arroz con Una leche bien limonada. hecho.
El Una limonada, arroz. arroz con leche, algo que haya quedado delicioso, algo que haya quedado perfecto, que esté en su punto. Entonces aquí podemos tener también la representación gráfica. Siempre se hace como en vasitos de precipitados porque son como el icono que se tiene para las soluciones. Entonces vamos a tener que ese es perfecto, es exacto. Aquí no tenemos problema de nada, no hay uno más que otro, son la misma cantidad. Entonces su mamá hizo un arroz que le quedó perfecto, o fueron a una fiesta y estuvieron supremamente a gusto, o estuvieron en un baile donde hay la misma cantidad de niños para la cantidad de niñas. Entonces es perfecto. Si tengo una cantidad de soluto específica, pues sobre esa también tendré una cantidad de solvente específica, sin mayores complicaciones, sin mayores problemas, porque la idea es que sea, digamos que en su punto. Ahora bien, puede que estén ambos en la misma cantidad o puede que esté el soluto perfecto para el solvente. Entonces me explico. Una cucharada de sal se disuelve perfectamente en un vaso de agua, pero si yo ya le aplico 2 cucharadas de sal a ese mismo vaso de agua, ya no se va a disolver. ¿Por qué? Porque ya sobrepasó la capacidad que tiene el solvente para disolver al soluto. Entonces aquí están las dos posibilidades, que se encuentren en la misma cantidad o que el solvente tenga la posibilidad de disolver al soluto sin ningún problema. ¿Listo? De pronto a ustedes les ha pasado que van a la panadería y les sirvieron un tinto, un café, un perico, lo que sea, y le echaron las 2 cositas de azúcar. Al aplicarle las 2 cositas de azúcar, resulta que usted terminó de tomarse el café y se va a dar cuenta que hay un concho de azúcar. Ese concho de azúcar es porque el solvente ya no lo pudo disolver más. Ya una de dos, o usted no lo revolvió para que se disolviera, o ya la capacidad de moléculas que habían cogieron a la cantidad que podían y ya no podían coger más. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, entonces digamos que vamos a poner un poquito más gráfico. Yo tengo aquí mi molécula de agua, ¿cierto? La molécula de agua que es la que parece a Mickey Mouse. Entonces tengo aquí mi molécula de agua. Y resulta que a esas moléculas de agua yo les voy a aplicar glucosa. ¿Alguien me recuerda qué es la glucosa? El azúcar. El azúcar, perfecto. Entonces tengo 3 moléculas de agua y le voy a aplicar la glucosa. En este caso, pues cada una puede coger una, ¿cierto? Cada molécula de agua cogió una glucosa. Pero ¿qué sucede si yo le echo más glucosa, si le echo más azúcar? Pues simplemente no me la va a poder disolver. Y ya no se va a llamar una solución saturada, sino que se va a llamar una solución Saturada. Eso, perfecto, ya tenemos demasiado. Entonces hay muchísimo soluto y muy poco solvente. Solvente. Hay demasiado soluto, hay mucho por disolver y hay muy poquito solvente, como cuando la mamá va a hacer las arepas. Le echa mucha harina para poca agua. Entonces le puede quedar esa masa muy dura y cuando usted le vaya a meter el mordisco a la arepa le puede partir un diente. Y es porque hay demasiado soluto, le quedó muchísimo, le quedó muy tieso para muy poquito solvente. ¿Cómo se representa? Pues entonces todo lo contrario a las insaturadas. Entonces aquí vamos a tener también nuestro vaso de precipitado. Se llama vaso de precipitado porque ellos lo que hacen es que aceleran un poquito más que se genere ese precipitado, es decir, que se le genere concho a la solución. Y es porque el material de vidrio en el que están hechos, pues viene apto para eso. Entonces aquí tenemos demasiado solvente, quedó muy espeso, quedó muy grumoso, su mamá hizo una sopa con demasiado recado, o le echó demasiada sal, o no sé, le echó mucha papa y esa vaina quedó más bien fue como espesa, para muy poco, mucho soluto para poco solvente. Entonces aquí tenemos la representación. Todo lo contrario de las insaturadas. En las insaturadas hay mucho soluto, poco soluto, mucho solvente. En las sobresaturadas hay mucho soluto, poco solvente. Son lo contrario. Y las saturadas son las que están en la mitad. Ellas son perfectas. Ellas no tienen nada de malo. ¿Listo? Esta es la clasificación general
de las soluciones. Todas deben tener en sí un proceso de disolución. Entonces, ¿qué es la disolución? Es simplemente la representación donde hay una molécula que se une con otras, que tiene la posibilidad de pegarse a otra molécula y poder generar ese proceso de solución. Para que eso exista, las sustancias tienen que ser polares o apolares. ¿Polares? Perfecto, muy bien, las sustancias tienen que ser polares. Para que se unan dos sustancias o dos moléculas, tienen que ser de tipo polar. Quiere decir que se deben unir. En cambio, las apolares no lo hacen. Se llaman apolares porque ellas se repelen. Si ustedes han visto en los imanes tienen unos polos positivos y otros polos negativos. Entonces, los polos positivos suelen unirse. ¿Sí? ¿Cómo es? Polos iguales se unen, polos diferentes se repelen, ¿sí? Al Sí, señora. contrario, al contrario, los diferentes se unen. Los diferentes se unen, los iguales se repelen. Sí, Paulita, Así es. tienes toda la razón. Los diferentes se unen, entonces yo puedo unir polo negativo con polo positivo. En ese caso son sustancias polares, pero los polos iguales se repelen. Ahí son apolares. Yo no los puedo unir por nada del mundo. Ustedes cojan dos imanes y empiecen a jugar con ellos. Y se van a dar cuenta que hay una Como el agua y el carga aceite, ¿no, eléctrica. profe? Dime. Como el agua y el aceite, ¿no? Como el Sería- agua y el aceite. En el agua y el aceite nosotros no podemos ver la carga energética o la capa que lo que hace es que la separa. Con los imanes es un poco más visible. Usted coge los imanes y empieza a jugar por el mismo polo y se va a dar cuenta que ellos no se unen. Se genera un campo electromagnético y eso es lo que me permite que yo no los pueda pegar. Inténtelo. Así sean dos personas que tengan demasiada fuerza o usted mismo con sus dos manos y empiece a jugar con ellos. Se va a dar cuenta que esos polos no se unen por nada del mundo, se mueven, se corre la mano, se genera un campo magnético. Eso es porque son apolares. ¿Qué es lo que sucede? Los átomos que se encuentran allá se están chocando, se están repeliendo, se están generando energías. En cambio, con las sustancias polares como estas, los átomos no se chocan, sino que se unen unos con otros. Para ello hay una ley que se llama la ley del octeto, y esa ley del octeto es la que me permite hacer enlaces en la química. ¿Alguien que me recuerde cuáles son esos enlaces? ¿Qué tipos de enlaces tenemos? Eso es lo de Iónico, covalente y perfecto. la... Ay, no. Iónico, el covalente, Y los metálicos. iónicos. Muy bien, los iónicos, los covalentes y los metálicos. Y eso se da solamente cuando las sustancias son polares, cuando cumplen la ley del octeto. Y eso también tiene referencia a la cantidad de electrones que se presentan para que se puedan unir las sustancias. ¿Listo? De lo contrario, pues simplemente los átomos lo que hacen es que se chocan unos con otros, porque es que no me sirve. O yo ya tengo la ley del octeto o usted no me la ayuda a cumplir. Entonces el átomo, ¿qué es lo que hace? Que se choca, se genera el choque eléctrico. Como cuando estamos frente al computador mucho tiempo y vamos y tocamos a otra persona. ¿Qué sucede ahí? Le pasa corriente, ¿no, corriente. Le profe? pasa corriente a la otra persona. Muy bien. Y ese corrientazo se llama estática. Se le denomina así porque el cuerpo se carga de energía y tiene que descargarlo en algún momento. Eso es lo mismo como el televisor cuando uno lo prende, que uno le pasa la mano y suena... en un momento Eso, pero eso solamente le sucede a los televisores viejitos, a los de cola. A los televisores plasma ya no les pasa eso. Y es porque el plasma tiene unas celdas chiquiticas que están pegaditas una detrás de otra, y esas celditas, como ya están unidas, la energía digamos que viene pegadita. En cambio, en los televisores viejitos no, porque los viejitos, las celdas están más separadas, entonces la energía que se genera entre átomo y átomo es la que se descarga cuando yo voy y toco la pantalla del televisor. Por eso es más probable que tengamos podamos ser electrocutados por un televisor viejito que por un televisor nuevo. Hay una tormenta eléctrica
Y el televisor viejito, bueno, se bajaron los tacos o se produjo un corte eléctrico y el televisor viejito estalla, hace ¡pah! Y es porque las celdas que hay ahí generan energía y la energía se fue, se salió. En cambio, con los plasmas no, porque los plasmas son una celdita pegadita a la otra, una celdita pegadita a la otra. Entonces no tienen cómo liberar esa energía, no tienen cómo se les escape. Si algún día ustedes dejan caer el televisor, que ojalá no les pase, pero si se les cae el televisor, en caso tal de que sea el de cola, ese mugre no vuelve a prender. ¿Por qué? Porque se dañaron. O sea, hubo una desconexión energética entre las celdas. En cambio, los plasmas sí. El plasma se le hace un chorreado, se chorrea donde está el golpe, porque se dañaron estas celditas. Ellas son las que se van dañando, pero el resto de celdas quedan buenas. Entonces puede volver a prender. En cambio, los de cola no. El de cola se cayó y estas celdas se rompieron y ya de ahí en adelante ya no se puede volver no puede volver a funcionar, le tienen que cambiar la pantalla completa. Los plasma, al igual que algunos celulares, yo creo que ustedes son más expertos que yo en ese caso, les cambian son las celditas, no sé cómo se llamarán, pero son las celditas, las pequeñitas, se los pueden cambiar. A los otros grandotes no, y eso es precisamente por el nivel energético que se presenta. Si los átomos son compatibles entre sí, pues se pegan unos a otros, es decir, que los electrones se comparten. Pero si el átomo no es compatible entre sí, pues simplemente los átomos empiezan a chocarse. Y al chocarse es cuando producen la electricidad. Hay una carga eléctrica. Nuestro cerebro funciona de esa forma. A veces pensamos o tenemos una preocupación y usted piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y con el paso del tiempo tiene un dolor de cabeza terrible, como que le dan calambres en el cerebro. Esos calambres son producto de las cargas eléctricas que se están dando entre las neuronas. Resulta que nosotros tenemos las neuronas, ¿cierto? Y esas neuronas están conectadas por unos pelitos que tienen en la cabeza. Esos pelitos se llaman dendritas y esas dendritas comunican a dos neuronas o más neuronas. Ellas se comunican entre sí para poder pasar pues la información. Resulta que esa comunicación que se da aquí se llama sinapsis y esa comunicación hace que el cerebro genere pensamientos y se da solamente por medio de choques eléctricos. ¿Alguien me podría decir por qué cuando hay un paro cardiorrespiratorio le ponen el desfibrilador? Es decir, que le ponen esa cosita que, despejen y le meten electricidad. ¿Por qué nos meterán electricidad al cuerpo? ¿Quién me podría decir? Profe, para que las dendritas vuelvan a tomar su energía y vuelvan a hacer su Profe, porque proceso de... ay, Muy bien, Harold. maldito. Paula. Por eso mismo, porque cuando uno le meten como corriente, por sí solo reacciona. Entonces, para que el corazón haga lo mismo. Resulta que como el cuerpo es una carga energética, el cuerpo tiene energía por todas partes, pero digamos que la base principal, el motor, lo que más tiene energía es el cerebro. Y ese cerebro da la orden para que los órganos funcionen. ¿Por qué nos ponen el desfibrilador en el corazón? Porque lo que hace el corazón es que se activa y esa activación manda la sangre a que recorra todo el cuerpo y cuando la sangre lleva la información a las neuronas vuelven a hacer choques sinápticos y se vuelve a producir electricidad. En este caso, entonces tenemos el paso de electrones o simplemente la transferencia o el choque de electrones para que nos permita el pensamiento. Por eso cuando tenemos un dolor de cabeza muy fuerte o una migraña muy fuerte es porque está fallando o se está produciendo demasiada energía o no se está produciendo. Hay dolores de cabeza que se pueden identificar. A veces tenemos un dolor de cabeza por allá a lo lejos y nos vuelve como sonsos, como que no queremos nada y es porque no se está produciendo ese choque eléctrico. Hay otros dolores de cabeza que son un calambre en el cerebro horrible que usted no quisiera ver la luz, usted no quisiera ver nada. ¿Por qué? Porque hay demasiada electricidad que se está produciendo. Y eso depende de las soluciones electrolíticas o líticas que se estén presentando. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos
esa solución, porque siempre para que haya aquí una corriente eléctrica, el cerebro tiene que estar húmedo o no. ¿Será que el cerebro es babosito? Sí, profe. Claro, el cerebro es húmedo. Siempre tendrá que haber presencia de un solvente, generalmente líquido. Para ello, entonces, en este caso, las soluciones, entonces las podemos clasificar desde dos tipos cuando hablamos de energía. Entonces las podemos tener electrolíticas o pueden ser no electrolíticas. Entonces es fácil. Electrolíticas producen corriente, no electrolíticas no transfieren energía. Entonces en el caso de las electrolíticas son aquellas que conducen la corriente. Nuestras neuronas son electrolíticas, tienen el soluto, que podría ser la proteína que conforma la neurona, y tienen el solvente, que es la humedad que tiene el cerebro. Si nosotros no tomamos agua, ¿nos puede doler la cabeza? Sí, porque no está metiendo. Claro, se deshidrata, ¿cierto? Ya no generaría una solución, sino que sería una mezcla heterogénea donde se separan las neuronas de la parte húmeda del cerebro. Entonces, en ese caso, pues ya no transmiten electricidad, nos va a dar dolor de cabeza. Si no tomamos agua, pues ya sabemos que más o menos en cuestión de 4 o 5 días, 4 o 5, máximo 8 días, yuca graves para el cementerio porque no hay que hacerle. A eso se le llama una solución electrolítica, que conduzca electricidad. Y no electrolítica, pues son aquellas que no tienen la capacidad de hacerlo. Cuando hay un tsunami, como esa agua es salada, resulta que el agua llega a las casas y se encuentra con la electricidad. En esas situaciones, la gente a veces no muere ni ahogada, sino que muere electrocutada. ¿Y es por qué? Porque a mayor cantidad de sal, más solución electrolítica va a hacer esa sustancia. En cambio, eso no sucede cuando son, por ejemplo, avalanchas. Entonces voy a poner, digamos que dos ejemplos claros. Uno es el tsunami de Haití y otro es la avalancha que hubo en Armero. Uno tiene agua salada